Para nosotros encontramos el valor promedio de la función, y es igual 3x a la cuarta, durante el intervalo cerrado de 3 a 7, donde el valor promedio es igual a 1 dividido por la cantidad de menos a veces la integral de a b de f de x. Una forma de pensar en el valor promedio sería pensar en la función como una colina, y el valor promedio sea la altura media. Entonces, mirando el gráfico en el aviso correcto, ¿cómo tengo la función gráfica en el intervalo cerrado de 3 a 7? Así que si pensamos en esta función como una colina de 3 a 7, el valor promedio sería sea la altura media. También podemos pensar en el valor medio en términos de área, donde el área delimitada por la función en el eje x a lo largo de este intervalo cerrado sería igual a la área del rectángulo, donde la altura es igual al valor promedio durante el mismo intervalo cerrado. Así que el área de este rectángulo aquí en la parte inferior, donde la altura es igual al valor medio, es igual al área delimitada la función en el eje x sobre el mismo cerrado intervalo sombreado aquí en azul. Y ahora vamos a seguir adelante, y encontrar el valor promedio donde en nuestro caso a es igual a 3 y b es igual a 7, lo que nos da una dividida por la cantidad de menos a que es la cantidad 7 menos 3 veces la integral de 3 a 7 de la función que es de 3x a cuarta diferencial x. Simplificando, tenemos un cuarto y ahora encontramos el antiderivado de 3x a la cuarta, que es 3 veces x a quinto dividido por 5 o 3 quintas partes x a la quinta. Desde aquí, si quieres podemos factor a cabo las 3 quintas partes cuando cuarto por 3 quintas es 3/20. Y ahora encontramos la gran F de 7 menos gran F de 3, lo que nos da 3/20. Veces 7 a la quinta menos 3 a la quinta. Y ahora vamos a la calculadora. El valor promedio es 2484,6. Espero que haya encontrado esto útil.